En el año 2021 hubo un tema que generó fuertes polémicas y descontentos en Colombia: el intento del gobierno nacional de aumentar impuestos por medio de una reforma tributaria que buscaba recaudar 23.4 billones de pesos. Para entender en más detalle por qué el gobierno intentó subir los impuestos, es importante explicar cómo funciona el gasto público en Colombia y cómo el gobierno lo fija y lo financia. Para cumplir con este objetivo, se va a ver con qué fines el Estado destina sus recursos. Para el año 2021, de los 314 billones de pesos del presupuesto nacional, el 22% se usó en pago de la deuda con intereses, el 15% en educación, el 12% en defensa, el 11% en salud y el otro 40% fue utilizado en otros gastos. Adicionalmente, es importante considerar para los debates que están ocurriendo en el país que el presupuesto del gobierno tiene un alto grado de rigidez. 80% del presupuesto es inflexible. Por eso, debe contar con los fondos suficientes para atenerse a la Constitución Política de Colombia. Esta proclama que se deben garantizar todos los derechos económicos y sociales de las personas. Esto requiere un gasto público generoso, que en Colombia ha crecido de manera consistente. Sin embargo, no alcanzaba a pares de la región y está lejos de alcanzar a países de la OCDE en proporción de gasto respecto al PIB. Hoy en día está en el 31,6%. Ahora bien, una vez entendido en qué usa el Estado los recursos públicos, es importante preguntarse, ¿de dónde se pueden obtener los fondos para pagar este gasto? Como respuesta a esta pregunta, se van a exponer las principales cuatro opciones de financiamiento existentes. La primera de ellas es el financiamiento mediante ingresos tributarios. Esta opción consiste en poner impuestos, que son pagos obligatorios que realizan las personas naturales o las empresas al Estado. ¿Sobre qué impuestos puede decidir imponer el Estado? Existen dos tipos: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Algunos ejemplos de los primeros son los impuestos al patrimonio y a la renta, mientras que por otra parte, dentro de los impuestos indirectos se destacan los aranceles y el IVA. Como después se mostrará con cifras, los impuestos son de gran importancia porque estos son la principal fuente de financiamiento del gobierno nacional. No obstante, es importante considerar que su aumento puede llevar a descontentos sociales, como los vividos en Colombia en el 2021. Una segunda fuente de ingresos para el gobierno son los recursos de capital. Estos se dividen en dos tipos. Por un lado están los rendimientos y por el otro las privatizaciones. Para el primero podemos tomar el ejemplo de Ecopetrol, una empresa que pertenece al Estado colombiano en un 88%. Por ende, el gobierno recibe dividendos de esta compañía. En este momento, por el alto precio del petróleo, se espera recibir ingresos en un futuro, gracias a los excedentes financieros. En 2021, el 0.25% de los ingresos del gobierno entraron de esta manera. Por otro lado, las privatizaciones consisten en vender una empresa, bien o recurso que le pertenecía al Estado a un privado. Este es un mecanismo para obtener recursos de manera rápida, pero no duradera. Disponer de estos activos puede ser útil durante periodos de crisis en los que es indispensable aumentar el gasto público. Luego, el tercer mecanismo por el cual el Estado puede obtener financiamiento es la deuda. Sobre esta se dice que hay tres tipos de deuda. La primera de ellas es la externa, que son obligaciones con acreedores extranjeros. La segunda es la deuda interna, que es la que se tiene con acreedores nacionales como los fondos de pensiones. Por último está la deuda con entidades multilaterales, que es la que se adquiere frente a entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional. Sobre la deuda, es importante resaltar que, dada la responsabilidad de pagar intereses, el valor de esta puede aumentar si hay riesgo de impago o si comprar un dólar es más costoso. Por último, existe un mecanismo adicional por el cual el gobierno nacional se podría financiar, a pesar de que su potencial uso sea fuente de discusión en el país. Este es el financiamiento por medio de emisión monetaria. Su aplicación consistiría en que el Banco de la República emita o imprima más dinero y lo preste directamente al gobierno. Sin embargo, la razón por la que esta fuente de financiación es polémica es que inyectar más dinero a la economía implica una mayor cantidad de consumo sin mayor producción, lo que terminaría provocando un aumento de los precios en el país. Por otra parte, emitir dinero y entregárselo al gobierno tiene un riesgo adicional. Pone en peligro la independencia y confianza en las decisiones del Banco de la República. Lo anterior lo podemos poner en el mismo plano si miramos la restricción presupuestal del gobierno.
Por un lado están los gastos del gobierno, que como mencionamos al principio, tienen como propósito garantizar los derechos de toda la población, siendo este el objetivo del gobierno y su razón de ser. Entonces, de gastos para un año está el gasto social y adicional el cobro de la deuda de periodos anteriores más intereses. Por otro lado están los ingresos, que analizamos en detalle. Los componentes de ingresos tributarios y recursos de capital son equivalentes al recaudo fiscal, los préstamos a la deuda que se pide a diferentes grupos y la emisión monetaria, que es la diferencia entre la cantidad de dinero en circulación entre los dos periodos. Para poder acercar lo anterior aún más a la realidad colombiana, es de interés ver el balance de ingresos para el gobierno colombiano en el año 2021. Como se puede ver, la mayor fuente de ingresos para el gobierno es el recaudo que realiza la DIAN a personas naturales y empresas. Esto mediante impuestos directos e indirectos. Este rubro está seguido por el rubro de la deuda que tuvo que subir sustancialmente por la pandemia. Adicionalmente, se puede ver que la participación significativa que tiene el Banco de la República y Ecopetrol. Para la tributación es importante recalcar que en Colombia esta viene mayoritariamente de impuestos a las empresas y en menor medida de impuestos a las personas. Esto pasa en buena medida porque la base tributaria en Colombia es del 8%. Acá también se puede ver que Colombia difiere de los países de la región por su bajo recaudo como porcentaje del PIB, 19,3%, y la distribución a personas naturales y empresas. De hecho, para la OCDE, estos rubros están casi invertidos. Adicionalmente, para entender en qué situaciones es útil utilizar cada uno de los métodos de financiamiento mencionados, es importante entender algunos sucesos históricos en Colombia. Por ejemplo, un primer momento fundamental en la historia del financiamiento del gobierno ocurrió en 1923, cuando se fundó el Banco de la República. Para el momento, esta institución no era independiente del gobierno central. De esa manera, ayudó a financiar al gobierno nacional a partir de la emisión de dinero. Ahora bien, en 1951 ocurrió un primer hito en la historia de la financiación del país por medio de recursos de capital. En ese año se fundó Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana que se volvería en una importante fuente de recursos para el gobierno hasta el día de hoy. Más adelante, en 1991, un evento que imposibilitó la financiación del gobierno nacional que comenzó a ocurrir en 1923. La Constitución expedida ese año declaró la independencia del Banco de la República y definió que el objetivo de esta institución es controlar la inflación para mantener el poder adquisitivo de las personas. Desde entonces, el banco ha optado por una política monetaria centrada en emplear la tasa de intervención. Adicionalmente, en tiempos recientes ocurrieron dos hechos relevantes dentro de la historia del financiamiento en Colombia. En primer lugar, se tuvo que hacer un mayor uso de la deuda para contrarrestar los efectos del coronavirus, mientras que, en segundo lugar, procurando financiación complementaria a la deuda, se buscó expedir una reforma tributaria de 24 billones de pesos que buscaba ampliar la base de tributación, algo que fue bastante impopular. Estos cinco hechos son de gran importancia para entender, históricamente, cómo ha sido la dependencia de Colombia a cada uno de estos métodos de financiación. Finalmente, es importante contrarrestar estas fuentes de ingreso y preguntarse cuál es el mejor método de financiación. Sobre esto, a pesar de que no hay consenso, se pueden identificar una serie de ventajas y desventajas asociados a cada uno de ellos. Por ejemplo, de los ingresos tributarios se puede decir que son ventajosos porque presentan un alto potencial de recaudo. Sin embargo, recaudar más a partir de tributos puede no ser deseado porque provoca descontento social, como se vio con el estallido social del 2021. En segundo lugar, financiarse a partir de recursos de capital puede ser provechoso porque es una forma rápida de obtener recursos. Empero, los detractores de esa idea pueden argumentar que al gobierno, al decidir imponer de recursos en el presente, como las utilidades de sus empresas y sus activos, esto implica renunciar a beneficios, ingresos adicionales en el futuro. En tercer lugar, puede decirse que adquirir recursos a partir de endeudarse es ventajoso por las mismas razones. Este método permite obtener recursos de forma rápida. Sobre esto es importante considerar que endeudarse implica sacrificar el gasto del futuro, ya que este se deberá usar en pago de intereses. Finalmente, en relación con la emisión monetaria, esta presenta una disyuntiva,
Su uso presenta un costo casi nulo en el corto plazo al país, pero en el largo plazo esto podría traer inflación y la pérdida de credibilidad en el Banco de la República y la política monetaria nacional, lo cual podría llevar a que el Banco Central pierda la habilidad de controlar la inflación. De esta forma, es posible concluir a partir de lo que se expuso en relación con el gasto y los ingresos del gobierno, que el presupuesto nacional es un tema polémico que presenta una disyuntiva entre aumentar más el gasto del gobierno para alcanzar a países desarrollados y poder garantizar derechos y su implicación necesaria, que es elevar los impuestos para que el gobierno pueda cumplir con su restricción presupuestal. Una medida impopular que trae a colación la pregunta de sobre quién debería recaer la responsabilidad de financiación del Estado. Muchas gracias por su atención.